Saludos, muy buenos días. Gracias por su compañía. Estamos resolviendo unos detalles técnicos y esperamos en no menos de 5 minutos poder empezar. Muchas gracias y bienvenidos los que están llegando. O. Pero más grande no va a salir. Es que mira, aquí está el mouse. ¿Por qué colocaste el mouse negro? No, así está no. Sí, claro. ¿Agüita? El doctor Pinto en cabeza a tono. Hola, bien, ¿sí cómo está? En el trabajo. ¿Se pudo volar? Ya, bueno. Sí. Muy buenos días. Gracias nuevamente por la compañía a este simposio, esta mañana respiratoria en esta bella ciudad. Los que salieron a trotar esta mañana, pues felicitaciones. Y hablando de medicina respiratoria, pues bienvenidos a nuestro simposio de medicina respiratoria. Mi nombre es Manuel Pacheco y para mí es un honor poder presidir esta mesa y acompañarlos el día de hoy. Además que vamos a estar rodeados de grandes personas, grandes amigos. Ustedes son aquí nuestro público estrella y tenemos grandes conferencistas preparados para la actividad del día de hoy. Además que se me confunde la situación porque a todos los conozco y puedo decir que todos somos amigos. Entonces es además emocionante y creo que esto es una de las cosas buenas que tienen los congresos, encontrarse con los amigos. Yo voy a empezar con el doctor Diego Pinto y el doctor Jorge Ordóñez porque nos conocimos en las trincheras del Hospital Santa Clara y tengo que decir que es un honor para mí haber podido compartir esos periodos con los compañeros. El doctor Diego Pinto es médico internista y en este momento es el coordinador del posgrado de Medicina Interna de la Unisanitas, Clínica Universitaria Colombia, y es el coordinador de Medicina Interna en el equipo de Colsanitas. Y el doctor Jorge Ordóñez es especialista en Medicina Interna y Neumología, además cuidado intensivo, trabaja en la Clínica Universitaria Colombia y en la Clínica Marley en Bogotá, y es profesor de Medicina Interna en Unisanitas. Ellos van a traer un simposio y vamos a conversar sobre la importancia del tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio,
Creo que es un tema bien interesante cómo abordar estos pacientes, aún mucho por explorar. Sin más preámbulos, doctores, amigos, compañeros, bienvenidos y gracias por su compañía el día de hoy. Gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia en esta difícil hora, la primera charla del Congreso del día de hoy. Les damos la bienvenida. Como planteaba Manuel, vamos a hablar sobre tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio, aún mucho por explorar porque estamos convencidos que es de esa manera. Nuestros conflictos de interés para esta conferencia, no tenemos ningún conflicto de interés para la conferencia, y quisiera empezar por hablar sobre la importancia de la enfermedad tromboembólica venosa. El tromboembolismo pulmonar hace parte de la enfermedad tromboembólica venosa y básicamente tiene mayor mortalidad que la trombosis venosa profunda. Esto, dato muy importante, es la tercera causa de morbilidad y mortalidad en el mundo por eventos cardiovasculares, solo después del ataque cerebrovascular y el infarto o miocardio. 1 de cada 3 personas que muere por tromboembolismo pulmonar fallece en las primeras horas, en las primeras 24 horas del evento. El 59% de las pacientes que fallecen por tromboembolismo pulmonar se les diagnostica después de la muerte, es decir, no tuvieron un diagnóstico adecuado. Yo creo que es su micrófono, sí, que está muy cerca del parlante. Y solo el 7% de los que fallecen fueron diagnosticados y tratados, de tal manera que aquellas personas que fallecen por un tromboembolismo pulmonar es poco probable que tengan un diagnóstico y tratamiento adecuado. Esta gráfica es importante para mostrarles la incidencia de tromboembolismo pulmonar, sin importar el país de las cohortes, viene en aumento en los últimos años y cómo la mortalidad, dependiendo del país, viene en disminución. Sin embargo, acá a su mano izquierda vemos las gráficas asociadas a mortalidad dependiendo de la edad y miren que en los últimos años la mortalidad por tromboembolismo pulmonar no ha cambiado. Claramente, la mortalidad en pacientes con tromboembolismo pulmonar depende de la edad. A mayor edad, más probable que el paciente fallezca por esta patología. Esta gráfica nos muestra la amplia variedad de las manifestaciones clínicas del tromboembolismo pulmonar. En la parte inferior vemos cómo se clasifica en bajo riesgo, este que dice submasivo, ahora lo determinamos riesgo intermedio, y el masivo de alto riesgo. Y miren cómo aquellos pacientes que tienen disfunción del ventrículo derecho tienen una mortalidad cercana al 15%, y si el paciente se manifiesta con muerte súbita, la mortalidad es cercana al 100%. Entonces quisiera, para poner el contexto, un caso clínico real que tuvimos en la Clínica Universitaria de Colombia, mostrarles y a lo largo de ese caso clínico poder determinar qué vamos a hacer con este paciente, y me gustaría también que participaran del caso clínico. Es difícil la hora, pero vamos a intentar que participemos todos. Nuestro caso clínico es un hombre de 59 años, consulta a la Clínica Colombia por presentar de 10 días de evolución, deterioro de la clase funcional hasta disnea de pequeños esfuerzos. Manifiesta que en los últimos 2 días el cuadro se asocia a disnea en reposo y el día de hoy un episodio de alteración del estado de conciencia. Por esa razón asiste al servicio de urgencias. Como antecedentes, hipertensión arterial, tuvo una trombosis venosa profunda hace 6 años, él no tiene muy claro la causa, lo único que sabe es que estuvo anticoagulado 6 meses con warfarina, luego decidieron suspender la anticoagulación y viene siendo manejado con losartán, bisoprolol, amlodipino, aspirina después de suspender la anticoagulación y atorvastatina. Estos son los signos vitales al ingreso y lo relevante del examen físico, el resto está dentro de límites normales. Tensión arterial 129/78, frecuencia cardíaca en 102, respiratoria 22 por minuto, satura 97% con aporte de oxígeno, está polimnéico y el resto del examen físico es normal, excepto que tiene un aumento del diámetro en el perímetro del miembro inferior derecho, de la pierna derecha. Estos son los laboratorios, muy rápidamente, una función renal dentro de límites normales, un hemograma que no tiene mayor alteración, un dímero D positivo, 8377, con una troponina en 127, nuestro punto de corte es 0.14, es decir, francamente positiva, y unos gases arteriales donde posiblemente lo que más
llama la atención es el trastorno de la oxigenación. Entonces este paciente viene con disnea, dolor torácico, un dímero D positivo y deciden hacerle un angiotac que Jorge nos va a explicar. El angiotac, pues no podemos ver el corte completo para establecer si hay disfunción ventricular derecha en la tomografía, pero sí vemos algo de hipertensión pulmonar y vemos, si quiere, señales. ¿Lo puede repetir, porfa? Sí, se salió la imagen. Allí en ese primer corte vemos que las cavidades derechas tienden a estar crecidas, vemos que la pulmonar está más grande que la aorta, eso es un signo de hipertensión pulmonar, y vemos el trombo en silla de montar que compromete tanto la rama lobar superior e inferior izquierda y los ramos lobares de toda la circulación derecha. Entonces es una carga trombótica alta y en el lado derecho afectaba la porción distal de la arteria pulmonar, entonces digamos que es un trombo con alta carga trombótica, ahí lo ven el defecto desde la porción distal de la arteria pulmonar derecha con extensión a todas las ramas lobares. Entonces ya con este diagnóstico, porque ya el paciente tiene diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, manifestaciones clínicas frecuentes, un dímero D positivo, un angiotac que confirma la presencia de un trombo en las arterias pulmonares. Entonces la pregunta que quisiera hacerles es ¿qué hacemos con este paciente? ¿Qué posibilidades tenemos de manejo? ¿Alguien que nos quiera ayudar con las posibilidades de tratamiento? ¿Quién nos ayuda? Sí, Doc. ¿Tienes un micrófono, por favor? Yo voy para allá. Bueno, mucho gusto, buenos días. El paciente tiene un tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio alto, tiene una alta carga trombótica. Hay que anticoagularlo, hospitalizarlo en la unidad de cuidado intensivo. La pregunta es si vamos a hacer algo más con esa carga trombótica. Mire que tiene signos, digamos, que lo alertan a uno de que puede avanzar a una hipotensión, a pesar de que está con presión normal, tiene una hipoxemia importante, tiene una alta carga trombótica, el ventrículo derecho está muy comprometido, está taquicárdico. Entonces, es el paciente que uno tiene que vigilar y estar haciendo el seguimiento porque puede beneficiarse si sigue deteriorándose o de una tromboaspiración o una trombolisis dirigida por catéter. La trombolisis en este grupo pues ha demostrado que si viene efectiva sangran más, ¿no? Entonces es el paciente para vigilar y si se empieza a deteriorar pensar en estas alternativas. Muchas gracias. Pues creo que todos estamos de acuerdo con lo que nos plantea el doctor. Definitivamente necesita anticoagulación el paciente, ¿no es cierto? Vamos a anticoagularlo. El doctor nos plantea que además deberíamos vigilarlo en cuidados intensivos o en cuidados intermedios, pero nos dice estemos alerta porque podría deteriorarse. Y si se deteriora, pues deberíamos considerar intervención o fibrinólisis, es el planteamiento. Entonces, de acuerdo a lo que nos planteaba el doctor, lo primero que deberíamos hacer es la estratificación del riesgo del tromboembolismo pulmonar. Una vez tenemos el diagnóstico, esta gráfica es muy interesante, nos la plantea la Guía Europea de Tromboembolismo Pulmonar del año 2019, en donde nos dicen que lo primero que tenemos que preguntarnos, arriba, que esto no anda, es anticoagular el paciente, luego me pregunto si el paciente está inestable hemodinámicamente. Si está inestable hemodinámicamente, pues de inmediato debo ir a las estrategias de reperfusión. El doctor nos planteó fibrinólisis o tromboaspiración, que no es el caso de nuestro paciente. Pero entonces, ¿qué es inestabilidad hemodinámica? Inestabilidad hemodinámica definida por la guía es que el paciente esté parada cardíaca, que el paciente tenga shock obstructivo definido como la presencia de presión arterial sistólica por debajo de 90 o que requiera soporte vasopresor para mejorar esa tensión arterial, pero que además esté hipoperfundido o que tenga hipotensión persistente. De esa manera se define inestabilidad hemodinámica, de tal manera que si su paciente tiene eso, debe reperfundirlo, si no, por ahora no. Entonces nuestro paciente no está inestable hemodinámicamente, por lo tanto nos vamos al cuadro de la mitad para determinar la estratificación del riesgo. Luego, entonces, ¿cómo estratificó el riesgo en estos pacientes? Podría hacerle la escala de Hestia, además PESI o PESI simplificado, y si tiene bajo riesgo, este paciente se va para la casa. No es el caso. ¿Por qué no es el caso? Porque nos dicen, hágale PESI simplificado, y además puede hacerle troponinas
y un ecocardiograma o mediante el angiotac determinar si tiene disfunción del ventrículo derecho, que como el doctor nos mencionaba, tiene disfunción del ventrículo derecho aparentemente en la tomografía, que no pudimos ver bien los cortes, con troponina positiva, por lo tanto nuestro paciente sería un riesgo intermedio alto. Acá en el extremo a la derecha vemos las frecuencias de los pacientes, en donde el alto riesgo afortunadamente solo se presenta hasta en el 12% de los casos, el riesgo intermedio entre el 50 y el 60% de los casos. Al paciente le hicimos el ecocardiograma. El ecocardiograma evidencia una dilatación severa de cavidades derechas, signos de sobrecarga de volumen y presiones aumentadas con signo de McConnell positivo y una función sistólica del ventrículo izquierdo limítrofe por movimiento del septum asociado a sobrecarga del ventrículo derecho. La pregunta que quiero plantearle a Jorge es ¿qué alternativas tenemos? Y ya el doctor nos dijo, pues tenemos anticoagulación, podríamos considerar fibrinolisis, tromboaspiración, trombolisis dirigida por catéter o embolectomía quirúrgica. Entonces, Jorge, ayúdenos a dilucidar qué alternativas podríamos hacer con este paciente. Claro, este paciente, muchas gracias Diego, claramente tiene un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Vimos que la troponina T ultrasensible estaba elevada, mayor a 100, y que en el ecocardiograma tiene signos de disfunción ventricular derecha. Entonces, ¿qué nos plantean la mayoría de los algoritmos de diagnósticos y las guías? Está resumido en este algoritmo, ¿verdad? Uno hace el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, no encuentro el cursor, bueno, uno hace el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y lo que debería hacer es inicialmente una estrategia de estratificación con PESI, ¿verdad? Si el PESI es mayor a 2 a 3 o el simplificado es mayor a 1, uno a ese paciente debería estratificarlo con ecocardiograma y con biomarcador cardíaco. El que tiene PESI menor debería uno evaluarlo si hace estrategia temprana para egreso. Entonces, si los pacientes tienen uno de los dos, o disfunción ventricular derecha estructural en el eco o en el TAC, o un biomarcador positivo, uno considera tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio. Que a veces viendo este algoritmo uno dice, ¿y para qué hago esta estratificación, verdad? Porque si el paciente tiene tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio, nos dicen anticoagúlelo. Ninguna diferencia con el riesgo bajo. Y hacer la diferenciación entre intermedio bajo e intermedio alto también es lo mismo, lo anticoagulo y espero. Uno dice, entonces, ¿para qué le hago eco y troponina si lo mejor es esperarlo clínicamente y si se deteriora le hago algo y si no se deteriora no le hago nada? Pero lo interesante de todos estos algoritmos que salen en las guías es que ninguno ha sido validado en ningún ensayo clínico controlado. Es decir, estas decisiones las tomamos con base en la experiencia de alguien que dijo, a mí me parece que esto hay que hacerlo. Y la presencia de disfunción ventricular derecha, que es lo que define el TEP de riesgo intermedio, se asocia a mayor mortalidad, mayor afectación de la calidad de vida, mayor limitación de la actividad física y un riesgo aumentado de hipertensión tromboembólica crónica. Y lo que estamos haciendo en este momento ha demostrado ser seguro. Es decir, yo anticoagulo a mis pacientes y eso pues lo saco del hospital y lo mejoro los síntomas. Pero lo que está en duda, y por eso se plantean alternativas diferentes, es la eficacia. Es decir, dejar un paciente con disfunción ventricular derecha solamente con anticoagulación es lo que dudamos. Entonces, en cuanto a las estrategias de manejo, que era su pregunta, Diego, pues lo primero es la anticoagulación. Y el mensaje claro y contundente que quiero decirles es que la anticoagulación disminuye la mortalidad. En mi época, la pregunta de revista de medicina interna era, ¿para qué anticoagula el para evitar la recurrencia? No, lo anticoagulamos para disminuir la mortalidad. Si lo anticoagulamos desde urgencias, la mortalidad se disminuye y si a las 24 horas la anticoagulación es terapéutica, la mortalidad se disminuye. ¿Cuándo tenemos que anticoagular al paciente? Lo más rápidamente posible. Este trabajo es interesante porque desde la sospecha de probabilidad diagnóstica hay que anticoagular el paciente. Si mi probabilidad pre-test es alta, tengo 20 minutos para anticoagularlo y ese es el punto donde la anticoagulación, el inicio de la anticoagulación discrimina la mortalidad. Si mi probabilidad es intermedia, tengo 2 horas para anticoagularlo y ese es el punto o la ventana donde la anticoagulación discrimina la mortalidad. Y si tengo bajo riesgo, no debería anticoagularlo a menos que lo confirme porque la anticoagulación en este escenario de indiscriminada incrementa la mortalidad. Entonces, primer mensaje clave, anticoagularlo y anticoagularlo rápido. De las siguientes intervenciones, pues las que usted ha mencionado, la trombolisis, tenemos este estudio que es el clásico de Constantinides con alteplase, con 100 miligramos en 2 horas, donde demuestra que un desenlace combinado de muerte y deterioro hemodinámico se cumple, pero si vemos en la segunda parte,
realmente esa estrategia no impacta la mortalidad. Este trabajo, que es el PEITO, del mismo grupo de Constantinides, los mismos criterios de inclusión, lo único que no usan Alteplase sino Tecnetplase, el desenlace es el mismo. Y quiero que miren donde dice primary outcome en la muerte, ¿verdad? Y en el desenlace de descompensación hemodinámico. Si yo no le hago nada a los pacientes, 5% se van a descompensar. Es decir, a mí me llega un paciente con TEP de riesgo intermedio, no solamente lo anticoagulo, 5% van a requerir vasopresores. Eso es a lo que me enfrento. Y cuando los trombolizo, disminuyo el riesgo a 1.6 con un valor que es estadísticamente significativo. Pero ahora miremos la tasa de sangrado. Dijimos que si yo no le hago nada, 5% se descompensan. Mientras que si yo los trombolizo con Tecnetplase, 11% van a hacer un sangrado mayor. Esa es la razón fundamental por la cual Tecnetplase pues no hace parte del manejo estándar en TEP por el riesgo alto de sangrado. Y no parece que haya un beneficio con esta molécula. Y un grupo asiático dijo, bueno, el problema es el sangrado, hagamos reducción de la dosis. Entonces este es el primer ensayo clínico controlado publicado por un grupo chino en donde demuestra que la trombolisis a la mitad de la dosis de 50 miligramos es igualmente efectiva a la trombolisis de 100 miligramos. Esto no impactaba la mortalidad y un grupo americano hizo el MOPED Trial 2 años después en donde se demuestra con contundencia que trombolizar estos pacientes con dosis bajas pareciera tener desenlace favorable sobre la recurrencia del TEP, sobre la estancia hospitalaria y probablemente sobre la mortalidad, aunque no es claro, pero el desenlace más contundente que logramos con la trombolisis es disminuir la incidencia de hipertensión tromboembólica crónica. Jorge, yo diría que hasta ahí lo que usted está planteando es que sistemáticamente trombolizamos todos los pacientes con riesgo intermedio, va a sangrar con mayor probabilidad, ¿sí? Y si sistemáticamente trombolizamos todos los pacientes con riesgo intermedio, podríamos no tener desenlaces en mortalidad, ¿sí? Si lo hacemos sistemáticamente. Es el planteamiento y seguramente por eso la guía europea del 2019 nos dice, este paciente, hagamos lo que nos planteó el doctor, anticoagulémoslo y vigilémoslo. Y ahora si se deteriora, pues sí lo trombolizamos. Hasta ahí vamos, ¿verdad? De acuerdo. Y por esa razón, ante una eficacia y una seguridad que uno duda de la trombolisis en este grupo de pacientes, pues están las estrategias guiadas por catéter, que uno diría, bueno, son la solución, ¿verdad? Porque teóricamente mejoran el gasto cardíaco, pueden reducir el uso o no de fibrinolíticos y con eso disminuir la probabilidad de sangrado e incluyen básicamente tres puntos. La fragmentación del coágulo, la aspiración o una combinación de ambas o la terapia de fibrinolisis guiada por catéter. Esta revisión sistemática nos muestra la realidad de lo que vemos. Esta es una revisión de Cochrane y miren que frente a esto hay un solo ensayo clínico controlado con 59 pacientes y en ese ensayo clínico controlado con 59 pacientes no hay un claro beneficio ni en mortalidad ni estancia hospitalaria con las terapias dirigidas por catéter. Y no hay ensayos clínicos controlados de la trombectomía en pacientes con TEP de riesgo alto. Lo que hacemos es que si el paciente en riesgo alto tiene contraindicación para trombolisis, lo hacemos tromboaspiración, pero no está tan claro eso. Y la mayoría de lo que vemos de esta evidencia es que es el resultado de series de casos, trabajos de un solo brazo, y la mayoría de los trabajos son simplemente la relación del ventrículo derecho sobre el ventrículo derecho y la disminución de la carga trombótica. Este metaanálisis es interesante porque nos compara la trombolisis dirigida por catéter versus la anticoagulación. Y como ustedes ven, parece que en la suma de los trabajos disminuye la mortalidad intrahospitalaria sin afectación sobre el sangrado mayor. Y en este metaanálisis, que es quizás el más grande, con casi 10.000 pacientes, busca todas las terapias dirigidas por catéter en evaluar la disfunción en los pacientes con riesgo intermedio alto. Incluye 2 estudios, un ensayo clínico controlado, el mismo de los 59 pacientes que incluye la revisión de Cochrane, y 11 estudios observacionales. Y lo que encuentra este trabajo es que parece ser que las terapias dirigidas por catéter, sobre todo la trombolisis guiada por catéter, se asocia a disminución de la mortalidad hospitalaria, disminución a la mortalidad a los 30 días,
a los 90 días y parece ser al año, aunque al año no es estadísticamente significativa, sin complicaciones de sangrado. No hay afectación ni en sangrado mayor ni en sangrado menor por las terapias dirigidas por catéter. Y uno pensaba que tenía la respuesta clara y salió el Canary Trial del JAMA, donde un ensayo clínico controlado demuestra que las terapias dirigidas por catéter contra anticoagulación realmente no es efectiva y los desenlaces que aparentemente mejoran son desenlaces de disfunción ventricular derecha a los 3 meses, pero ni mortalidad ni estancia hospitalaria. Entonces, ante la duda, ¿verdad? Porque tenemos un montón de ensayos observacionales monocéntricos, la mayoría de todos los estudios de catéter, cuando ustedes los revisan, son 80, 100 pacientes, series de casos en un solo centro donde seleccionan los pacientes y dicen me va bien. Pero cuando tenemos el ensayo clínico controlado, no sabemos. Entonces, ante la divergencia de la información, yo creo que lo mejor es que estos pacientes, Diego, deben verse con un grupo multidisciplinario. ¿Cómo empezaron los grupos multidisciplinarios? Empezaron simultáneamente en el MAS y en USLA. Ahí están, digamos, cómo empezaron la activación en acuerdo de algunos colegas que dijeron hay que hacerle a este paciente algo y pues discutámoslo. Entonces yo creo que a tu pregunta, ¿qué hacemos con este paciente? Lo que deberíamos hacer es discutirlo y ver en un grupo multidisciplinario qué estrategias podemos utilizar en él. Esto se ve reflejado en lo que se está haciendo, ¿verdad? Que son los protocolos PER, que es Pulmonary Embolism Response Team, en donde varios colegas se reúnen a discutir en este grupo de pacientes, TEP de riesgo intermedio alto o TEP alto, ¿qué hacemos? Si trombolisis, terapia dirigida por catéter o en última instancia una embolectomía quirúrgica. Hay un consorcio PERT que saca un algoritmo de diagnóstico que al final discutiremos porque ellos plantean que todos los pacientes con riesgo intermedio alto se deben hacer una estrategia de reperfusión y la pregunta es si el paciente tiene riesgo para trombolisis por sangrado, se va a tromboaspiración o a terapia dirigida por catéter y si no, se hace la trombolisis con la dosis convencional o con la dosis reducida. Pero pienso que la respuesta a su pregunta es discutir el paciente, Diego. Gracias, Jorge. Entonces, con esta preocupación que manifiesta Jorge, estamos convencidos, o en ese momento, desde ese momento, estamos convencidos que los pacientes con tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio deberíamos hacer algo más por ellos, porque posiblemente hacer sistemáticamente solo la anticoagulación podría tener desenlaces adversos a los pacientes. No estamos hablando de mortalidad hospitalaria, pero seguramente algunos otros desenlaces. ¿Qué hicimos con este paciente? Lo que hicimos fue una reunión multidisciplinaria. Comentamos el paciente con el servicio de neumología, medicina interna y hemodinamia, considerando que el paciente tenía un tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio alto, con bajo riesgo de sangrado y se determinó llevar a manejo percutáneo, por lo cual se trasladó al servicio de hemodinamia y se le hizo este procedimiento. Este es un cateterismo, lo hicimos con un sistema que es el sistema Penumbra, con Índigo, que pues todos lo tienen en sus instituciones porque pues es con lo que hacemos las tromboaspiraciones a nivel del sistema nervioso central. Si vieron al inicio, el pulmón se veía blanco y no pasaba tanto el flujo de sangre y miren que ahora se está llenando las arterias y aumenta, digamos, el flujo sanguíneo. Este sistema tiene la dificultad o el riesgo de que uno visualiza los trombos, pero la aspiración realmente es a ciegas a través de un sistema vacío y pues a veces la complicación es que uno aspira el trombo, pero deja el catéter aspirando y se trae una gran cantidad de sangre y los pacientes pueden tener algunas complicaciones por eso. Pero digamos que con lo más importante no es solamente saber si uno abre o no el vaso, a veces es una preocupación de los hemodinamistas, con que uno disminuya la carga trombótica es importante porque mejora la obstrucción y la performance del ventrículo derecho, entonces no es necesario intervenir los dos lechos vasculares. Inicialmente este paciente se le hizo bilateral, ya digamos que con algunos casos que hemos tenido más repetitivos, los hemodinamistas no intervienen inmediatamente en los dos casos, los dos pulmones, sino uno solo y dependiendo de la condición, en un segundo tiempo lo intervienen. De acuerdo, entonces, ¿qué mejoramos con este paciente? Signos vitales durante el procedimiento, previo al procedimiento. A su mano izquierda está la presión arterial sistémica, a su mano derecha la presión arterial pulmonar, que esto no funcionó, con una presión arterial media pulmonar de 46 y en el
Posterior al procedimiento, de manera inmediata, la presión arterial pulmonar media baja a 19. Es lo que logramos en ese momento. Miren cómo la frecuencia cardíaca pues sigue alta, el paciente aún está ahí acostado en hemodinamia con la punción. Entonces esto es lo que logramos con la tromboaspiración, extraer trombos. Estos son los trombos, la máquina donde van los trombos, y este es el filtro en el cual se ven los trombos que se aspiran durante el procedimiento, mejorando de manera significativa la carga trombótica. No es necesario sacar el 100% de los trombos. Si usted disminuye 20 a 30% de la carga trombótica, el ventrículo derecho se va a mejorar. Y miren cómo a las 6 de la mañana del siguiente día el paciente tenía estos signos vitales: tensión arterial normal, ya la frecuencia cardíaca en 65, respirando 18 veces por minuto y una saturación 92% sin administración de oxígeno. Ecocardiograma de control posterior, previo al egreso, con mejoría de los parámetros que tenía alterados inicialmente, y se consideró dar egreso y anticoagulación indefinida. Muy rápidamente queremos mostrarles unos resultados preliminares que tenemos de la experiencia en la Clínica Universitaria de Colombia con este tipo de procedimiento. ¿Qué hicimos desde el año 2021 con el doctor Jorge Ordóñez? Manifestamos la preocupación en estos tipos de pacientes, entonces lo que hicimos es una búsqueda activa de los pacientes con tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio o alto. Vamos a urgencias, les decimos a los emergenciólogos, internistas, si tienen un paciente nos avisan, cuidado intensivo también está avisado, y los residentes que están haciendo turnos nos avisan eventualmente de los pacientes. Lo que hacemos, una vez nos llaman, hacemos una evaluación multidisciplinaria, neumología, medicina interna, hemodinamia y el grupo tratante que lo esté viendo, y con eso tomamos la determinación si además de la anticoagulación trombolizamos el paciente o lo llevamos a manejo percutáneo. Acá les voy a mostrar solamente lo que hemos llevado a tromboaspiración, ¿listo? No lo de trombolisis. Desde el 2021 hemos llevado 12 pacientes a tromboaspiración, y ustedes dirían, pues 12 pacientes, eso no es nada. Resulta que es un montón. Pareciera ser, hay una cohorte de Portugal, una cohorte nacional de Portugal, en donde tienen 25 pacientes. Nosotros llevamos 12 pacientes y estamos en búsqueda de hacer un registro nacional que les voy a plantear al final. ¿Qué características tenemos importantes de los 12 pacientes? La edad promedio 52.5 años, entendiendo que esta patología es mucho más frecuente en el adulto mayor. Mire que la intervención se hace en pacientes de menor edad. El 100% de los pacientes consultó con disnea, el 50% presentó síncope, lo cual es muy importante. Las cohortes hablan del 20% aproximadamente, y el 25% de los pacientes se llevó a fibrinolisis, la cual obviamente no fue exitosa, y van los pacientes a tromboaspiración. ¿Qué encontramos? El 83% de los pacientes tenían trombo en una arteria pulmonar principal, 1 de cada 3 trombo en silla de montar, el 41% tiene un infarto pulmonar, y la relación del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo por tomografía, la media, 1.37 para estos pacientes, lo cual es muy alto. Lo normal, recuerden, es de 0.9. Estudios clínicos empiezan a incluir pacientes desde 0.9, 1 o 1.1. La media de nuestros pacientes era 1.37. Algunos hallazgos relevantes: la media de la troponina 137. Quiero recalcar cómo tienen disfunción pulmonar e hiperlactatemia. Esta es la media de los 12 pacientes. Y acá vemos entonces, en cuanto a los signos vitales, cómo mejora la frecuencia cardíaca, mejoran las presiones, mejora la frecuencia respiratoria, mejora la oxigenación, mejora el requerimiento de soporte vasopresor de 5 pacientes al ingreso en el posoperatorio inmediato. Estos postprocedimiento es inmediato. Se mejoró en 3 de los pacientes, y la ventilación mecánica también se logró quitar tempranamente en 1 de los pacientes. Variables hemodinámicas: previo al procedimiento azul oscuro, posterior al procedimiento azul claro, mejora la presión arterial sistólica pulmonar, mejora la presión arterial diastólica pulmonar y por ende la presión arterial media pulmonar. Eventos adversos de nuestros 12 pacientes: ninguno ha tenido hematomas, aneurismas, perforación de la pulmonar o arritmias durante el procedimiento. 1 de ellos presentó sangrado mayor y solamente 1 de ellos murió en la hospitalización. De los otros 11 lograron egreso para la casa. Entonces, con todo esto que les planteamos, tenemos algunas conclusiones para discutir de la conferencia. Primero, esta gráfica nos la mostraba Jorge. Desde esta gráfica, ya del año 2021, nos plantean que los pacientes con riesgo intermedio los estratifiquemos en intermedio alto o intermedio bajo. Que el paciente que tiene riesgo intermedio bajo, déjelo anticoagulado y no más. Pero el de riesgo intermedio alto, evalúe si tiene contraindicación para la fibrinolisis.
Si no tiene contraindicación, considere trombolizar el paciente. Si tiene contraindicación, considere llevarlo a manejo percutáneo. Sí, así como al inicio planteamos que dejar anticoagulados solo a estos pacientes es una estrategia segura, con una eficacia disminuida, plantear que todos los riesgos intermedios altos tienen que hacerse una terapia de reperfusión, eso no es claro y no solo sería una intervención que uno cuestionaría si es realmente segura, sino que cuestionaría la eficacia. Entonces yo creo que ese grupo intermedio alto hay que redefinirlo. ¿Y cómo lo redefinimos? Primero, si quiere pasarla, digo, por favor. ¿Cómo lo definimos? Primero con la identificación clínica. Este trabajo interesante del doctor David Jiménez y del grupo de Minds liderado por el doctor Constantinides, siga, digo la siguiente, hace un score interesantísimo y es que con estos puntos, tensión arterial, la troponina, la disfunción ventricular y la taquicardia, hacen un score, le ponen a cada uno un punto y miren el score. Y miren de todos esos pacientes que tienen test de riesgo intermedio alto, cómo el pronóstico puede ser diferente. Entonces el planteamiento es que estos pacientes que están acá, más de 4 puntos, son potencialmente los que se intervienen. ¿Por qué? Porque la mortalidad es del 15%. Pero si intervenimos estos, que la mortalidad al mes es de 1.7, el costo, el riesgo es innecesario. Entonces, el primer punto es que la estratificación clínica de los pacientes debe hacerse. No todo otro tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio alto es igual. Lo segundo es el biomarcador. Porque no, si quieres, Diego, pasemos la anterior. Este trabajo también, la siguiente. Y este punto, no toda troponina positiva también significa lo mismo. Nosotros creemos que como ya tiene troponina positiva, ya el riesgo, porque tiene disfunción ventricular derecha, y hay que intervenirlo. Ojo, que en tromboembolismo pulmonar hay que hacer estratificación por la edad de la troponina, así como lo hacemos con las escalas y con el dímero D. Entonces, fíjense que este grupo trató de estratificar la troponina por puntos de corte y los pacientes mayores de 75 años, una troponina positiva por encima de 40, una troponina positiva, la T ultrasensible, por encima de 45 y los menores de 75 años, troponina positiva por encima de 33. Es decir, que una troponina de 20, 22 no debería alarmarnos ni debería obligarnos a actuar inmediatamente. Cuando vemos al multivariado de este trabajo, se da cuenta que la troponina T ajustada a la edad y por el punto de corte es la que representa beneficios sobre desenlaces clínicos. Es decir, no toda troponina positiva debemos intervenir. Y con base en esto hay otros trabajos de ecocardiografía con algunos signos específicos que por tiempo no lo vamos a decir. Pero, ¿qué creemos nosotros? Que los pacientes con tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio se deben intervenir en una balanza, ¿verdad? Que inclina la balanza hacia un lado, hacia el otro. Primero, que esté con cifras tensionales bajas. Recordar que la resistencia vascular periférica nos afecta mucho en el TEP, entonces no vamos a tener medias menores a 65, que es lo que siempre tenemos en la mente de choque. Entonces nos basamos más en presión sistólica. Si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, favorece que lo llevemos a intervención. El paciente que tiene pocas comorbilidades, que es funcional, que tiene hipoxemia severa, que tiene strain del ventrículo derecho aumentado medido por la relación, el que tiene lactato alto o que tiene disfunción orgánica medido por lesión renal aguda o elevación de las transaminasas. Creemos que ese grupo es el que debería intervenirse y el resto de los pacientes con TEP de riesgo intermedio no deberían intervenirse. De acuerdo, entonces la invitación final es definitivamente estratificar el riesgo en los pacientes con tromboembolismo pulmonar. Si tiene riesgo intermedio alto, consideremos la posibilidad de trombolizar los pacientes o de llevarlos a manejo percutáneo si es que tenemos la posibilidad, porque no en todas las instituciones se puede hacer manejo percutáneo, pero sí seguramente en la mayoría de las instituciones podríamos hacer fibrinólisis. Estamos en la búsqueda de instituciones que hagan más procedimientos percutáneos en tromboembolismo pulmonar. Estamos en conversaciones con la Chayo para hacer un registro nacional y dejamos acá nuestro correo si alguien está interesado para que logremos un registro nacional de manejo percutáneo en tromboembolismo pulmonar. Muchas gracias. Doctores, muchísimas gracias. La verdad que no nos sorprende la información que nos trajo hoy en relación a la calidad de lo que acaban de presentar y yo quiero que analicemos lo que acabamos de ver.
O sea, probablemente no es solamente la información, sino cómo traerla y cómo podemos construir información sensible en Colombia sobre la realidad. Porque si algo puedo rescatar de lo que nos mencionaron, existen las posibilidades, el estudio grande multicéntrico no lo tenemos, estamos seleccionando y lo que probablemente sea claro es la necesidad de trabajar en equipo en los grupos PERT. Qué interesante que ustedes desde sus regiones, desde sus centros hospitalarios puedan construir estos grupos donde por supuesto medicina interna con el anclaje entre neumo, cardio y hemodinamia puedan trabajar en equipo. Y de una vez, doctor Pinto, doctor Ordóñez, cuente con los 7 pacientes que tenemos nosotros para su registro, a los cuales hemos intervenido. Bueno, esto es una mañana bien interesante y se apasiona uno, como diría Amparo, me ericé. Y ahora sigue la doctora Ángela María Giraldo, médica internista neumóloga de la Universidad Tecnológica de Pereira y Universidad de La Sabana, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Tecnológica de Pereira, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario San Jorge y Clínica Los Rosales, miembro del capítulo del eje cafetero de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, coordinadora del Comité de Tuberculosis de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, Grupo de Investigación GIRUS, investigadora junior MinCiencias, es la jefe de todos los neumólogos en Pereira y nos toca ponernos firmes porque la doctora vea exigente. Además, gran amiga y apasionada por la docencia y por la neumología. Doctora, bienvenida. Y aquí vamos a hablar de asma con la doctora. Pues yo creo que asma ha estado subvalorada en un tiempo y vale la pena como rescatar la importancia del asma. Bienvenida. Gracias, doctor Manuel. Gracias a todos por estar aquí. No sé, ¿apago acá? Bueno, vamos a empezar hablando y esta charla la he dedicado a todos estos pacientes asmáticos que se quedan ahí, en la inercia farmacológica y en la inercia de las prescripciones. Esta conferencia pues la hemos titulado el 1, 2 y 3 de la identificación oportuna del paciente con asma grave y su referenciación, y la vamos a hacer a través de un caso clínico que es un caso del día a día de todos nosotros, donde identificamos una paciente de 53 años, femenina, vive en el área urbana de Pereira, vive con el esposo y la ocupación de ella es auxiliar contable. Ella nos comentaba en una primera consulta de medicina general que es una paciente que viene con un cuadro clínico de 2 meses de evolución, de 2 años de evolución, de disnea, deterioro respiratorio, que antes iba al gimnasio y hacía su rutina de 45 minutos, que ahora solo puede hacer 20 minutos en una caminadora, pero además tiene unos síntomas, digamos, significativos, que son pitos en el pecho, opresión en el pecho, y sobre todo en las horas de la noche y en las horas de la madrugada, que esto hace pensar en componente de broncoespasmo, pero vamos a ver cómo no habían identificado esto y como en muchos casos se hizo luego de 5 consultas a su EPS por urgencias, un estudio primero de cardiología, donde tiene un ecocardiograma, un electrocardiograma, unos biomarcadores cardíacos negativos y una radiografía de tórax normal, se le da egreso siempre con recomendaciones farmacológicas. ¿Qué había pasado 4 meses después de la última crisis? Le habían dado una indicación que fuera por medicina interna. En esta consulta, a los 4 meses después, un poco más perfilada la paciente, vemos que es una paciente que tiene unos antecedentes personales de una rhinosinusitis crónica, que además de esto es una paciente obesa, que es prediabética, que tiene antecedentes familiares bien interesantes, 2 hijos asmáticos. ¿Y de dónde habrán salido estos hijos asmáticos en esta paciente? Tiene antecedentes quirúrgicos de cesáreas, apendicectomía y también importante para nosotros en asma, era alérgica a los AINES y a la aspirina. En esa consulta, que fue remitida luego de la 6ª crisis de la exacerbación, pues consideraba o decía la paciente que le habían estado estudiando un asma, que persistía con esa sensación de falta de aire y que en 2 ocasiones había requerido terapia con esteroides de manera oral. En la entrevista ella decía, me están diciendo que tengo un asma, pero no lo puedo creer, porque a mi edad el asma es de niños, le decía ella al internista. Tose en las noches, usa salbutamol más o menos 2 a 3 veces al día y había faltado, tenía un ausentismo laboral aproximadamente 6 veces a su trabajo.
Entonces, medicina interna describe para nosotros, digamos, este examen físico donde hay una frecuencia cardíaca de 110, probablemente el uso desmedido del salbutamol, tenemos a la paciente taquicárdica, una saturación muy limítrofe para una mujer que no sufre de nada, 91%, un peso de 87, ustedes que son internistas y de cuidado primario, 87 con una talla de 1,52, un índice de masa corporal en 37 y en ambos campos pulmonares había presencia de sibilancias expiratorias. Se prescribió salbutamol, salmeterol, fluticasona a dosis altas. Por esos 2 años, desde luego, no había vuelto a las consultas de medicina interna y ella de vez en cuando decía pues que se hacía su terapia con broncodilatadores y le habían pautado un programa de rehabilitación pulmonar. Al igual que esta paciente que yo les traigo hoy de 53 años, es una paciente que hace parte de esa prevalencia que estamos viendo allí, que es una prevalencia del 12%, y cuando miramos los pacientes entre 18 y 59 años en Colombia, el casi 10% de los pacientes están en este margen de edad y son pacientes asmáticos. Entonces, nuestra paciente pertenece a ese grupo de pacientes que están dentro de esa prevalencia y de esa notificación. ¿Qué dicen los RIPS en Colombia para el 2017? Para el 2017 esos RIPS, que coinciden muchos con los datos que tenemos de nuestra paciente, cerca de 300.000 personas de asma han sido atendidos por nosotros, por todos nosotros aquí en Colombia, 137.000 son adultos, 74.000 han consultado por urgencias, como era el caso de esta paciente, el 7% de los pacientes habían estado hospitalizados y cuando iban a las consultas y se diagnosticaba asma, tenían aproximadamente 4.7 visitas por urgencia. Recuerden que nuestra paciente estaba en la 6ª crisis donde había ido por urgencias y el ausentismo laboral es casi del 55% en estos pacientes cuando se hacen las entrevistas. Entonces, muchos datos positivos para una paciente, pero cuando uno conoce y identifica estas cifras, podemos reconocer esos factores de, digamos, fragilidad en nuestra paciente asmática. Luego de 2 años de seguimiento, o digamos de no seguimiento por las limitaciones de los servicios de salud hoy en día y de sus EPS, nos llega esta paciente a la consulta de neumología. Como datos importantes, pues veíamos esa paciente que estaba con salmeterol, que no había venido a citas durante ese periodo de 2 años, luego de esa primera entrevista con el internista quien le había optimizado su terapia, pero la paciente decía que reemplazaba de vez en cuando el uso del salmeterol fluticasona por dosis extras de salbutamol y que probablemente cuando no le entregaban la prescripción utilizaba inhalador de beclometasona. Otro dato interesante que nos llama hoy a esta reunión, nunca le habían enviado una espirometría a esta paciente y durante este tiempo la paciente había tenido un ingreso a una UCI con necesidad de ventilación mecánica no invasiva en un ciclo corto de 2 días, decía ella, y lo decía jocosamente en la reunión con nosotros en la cita. Presentaba síntomas de congestión nasal, rinorrea, prurito nasal y traía un hemograma donde habían unos eosinófilos de 478. Entonces existen muchas preguntas alrededor de este caso de esta paciente y yo las perfilé de la siguiente manera. No tiene un diagnóstico. La paciente incluso dice, yo no creo que sufra de asma. La segunda, no se ha establecido una estrategia de control. Recuerden que en asma es importante generar una estrategia escalonada y una estrategia de control para saber cuál paciente llevamos bien, cuál paciente no va tan bien y cuál paciente va muy mal y hay que cambiarle el esquema terapéutico y vencer esa inercia farmacológica en nuestros pacientes. Adicionalmente, no tiene una espirometría en casi 4 años de seguimiento de esta paciente que ha venido muchas veces y que sí tiene un ecocardiograma y que sí tiene un electrocardiograma y que sí tiene unos biomarcadores cardíacos. ¿Existen comorbilidades que afectan esta situación actual? Probablemente sí, decíamos, es una paciente con una rhinosinusitis, también una obesidad que no está controlada, en un momento de la vida de las pacientes donde la patobiología del asma nos habla que alrededor de los 50, 53 años está entrando esta paciente a un círculo de sus hormonas de la menopausia que hacen que la patobiología de asma se muestre en esto, continúa con exacerbaciones
lleva una terapia adecuada para su asma, probablemente habría que averiguar acerca de la adherencia de esta paciente. ¿Existe algún biomarcador importante en la historia de, de la paciente en esa, digamos, en esos exámenes y en esto? Probablemente sí, vamos a mirarlo. Entonces, manos a la obra con lo que dicen los artículos y con lo que tenemos nosotros hoy en día con respecto al asma. En esa reunión que tuvimos, le hicimos, este es un cuestionario CAT, recuerden que el cuestionario CAT, con estas 5 preguntas yo puedo identificar qué tanto mi paciente va bien, va regular o va mal controlado con asma, y esto me permite hacer un escalamiento. Cuando le preguntábamos a la paciente con qué frecuencia, digamos, el asma le impidió realizar las actividades de la vida diaria, algunas veces, con qué frecuencia sintió que le faltaba el aire, ella comentaba que de 3 a 6 veces durante la semana, con qué frecuencia los síntomas de asma como silbidos, tos, pitidos o presión en el pecho presentaba en la noche, una vez en la semana, con qué frecuencia utilizó el inhalador de rescate, miren esto, 2 a 3 veces, recuerden que utilizar mucho SABA es factor de riesgo para mortalidad y exacerbaciones en asma, y cómo calificaría su asma, y ella definitivamente terminó por decirnos que algo controlada, y yo pensaría que era no controlada o mal controlada. Esto le da un puntaje de CAT de 15 de 25. Y si nos vamos a una pauta más sencilla o a un cuestionario más sencillo, que es el cuestionario de la guía GINA, donde hacemos 3 preguntas básicas y comparamos el CAT que acabamos de hacer con el de la guía GINA acerca de los síntomas que tiene diariamente de asma, ya respondió sí. ¿Alguna noche se despierta debido a su asma? Respondió sí. ¿Y el alivio es necesario o el medicamento aliviador es necesario para el control? Ella respondió sí. Con esos 3 puntos la paciente se ubica tanto por GINA, con esas 3 respuestas positivas que son fáciles de hacer en una consulta breve, y el CAT pues nos da una paciente que no está controlada de su asma. Realizamos una espirometría de la paciente, ahí tenemos unas curvas, ayer hicieron un taller varios de ustedes, las curvas me están diciendo, pasemos a la lectura de los datos, y los datos de esta paciente nos muestran un FEP1 por debajo del 80%, una obstrucción moderada con una respuesta significativa al broncodilatador, que es 12% y más de 200 mililitros. Recuerden que esa respuesta la esperamos en cerca del 30-40% de los pacientes, y ahí uno dice siquiera, pero tener una espirometría en asma puede ser normal, ¿sí? Los pacientes, cerca del 60% de los pacientes asmáticos tienen espirometrías normales, entonces uno no desestima que su paciente tenga un asma y no devuelve todo porque la paciente salió con una espirometría negativa, como es en este caso. Le hicimos otro conteo de eosinófilos donde estaba en 493 los eosinófilos en sangre, ya sabíamos que teníamos 2 datos por encima de 300. Entonces, hasta aquí, nuestra paciente de 53 años, mujer, recoge que todos los criterios de un asma no controlada, ¿sí? Como son el pobre control, que lo acabamos de medir por ACT y por guías GINA, pero también las exacerbaciones frecuentes, 6 exacerbaciones y una de ellas una UCI, y la limitación al flujo de aire, que la puedo medir con una espirometría y el BEF1 postbroncodilatador, pero también la puedo medir con el PEF. ¿Qué nos faltaba? Identificar si se trataba de un asma grave, y digamos que esto es cuestión de tiempo cuando uno ve los pacientes en el día a día durante las consultas. Entonces sigamos adelante a ver qué pasó con nuestra paciente durante el seguimiento. En esa consulta de neumología, las guías son enfáticas en hacer preguntas para uno poder, con el ACT o con el cuestionario GINA, también preguntar acerca de síntomas diurnos, de despertares de las pacientes y de la función pulmonar. Con esos datos, ubicamos a esta paciente en el 4º escalón, y el 4º escalón tiene 2 vías o 2 track. El track superior, nos fuimos a ese track y le dejamos formoterol budesonida 9320, para complementar la dosis adicionamos el inhalador de budesonida para ajustar la dosis real del corticoide inhalado, dejamos una terapia MAR de rescate que se hace con formoterol budesonida, optimizamos las vacunas de estos pacientes. Recuerden que la vacuna del COVID ya está actualizada, la XBB 1.5 de Moderna, la tenemos que implementar en la vacunación de nuestros pacientes con enfermedades respiratorias. La influenza ingresó a un programa de rehabilitación que se había quedado como entre sí y no, y la establecimos en un programa también de nutrición y de intervención. Hasta aquí nuestra paciente tenía ese diagnóstico de no control, y cuando uno va a pasar al siguiente diagnóstico, que es el de asma grave, pues tiene que
evaluar la técnica inhalatoria, tiene que mirar qué tanto su paciente tiene una adherencia a la terapia, qué tanto el paciente tiene comorbilidades que no la dejan controlar o qué factores del medio ambiente están generando disturbios o que el paciente no logre estar bien, tanto en comorbilidades como en condiciones psicológicas o de ansiedad. En esa cita que vino al control, que pensábamos todos nosotros que iba a venir a los 3 meses, pues no, la paciente se demoró 7 meses para que le dieran la autorización y para que tuviera una cita con el doctor Pacheco en el Hospital San Jorge. Entonces llegó a los 7 meses con nosotros de neumología y a los 7 meses esta paciente nos contó la misma historia. Miren esto, seguía con todas las recomendaciones, la técnica inhalatoria por el cuestionario CAI, era de 50 puntos, o sea, era una paciente adherente, no se le olvidaba su inhalador, había optimizado las vacunas, había reducido de peso y los eosinófilos otra vez, 503. Ahí hay un marcador que nos está molestando, que está generando un problema en esta paciente y que no lo estábamos mirando más de cerca. La fracción exhalada de óxido nítrico, que es una prueba que tenemos hoy en día ya todos nosotros, que también habla de inflamación eosinofílica en la vía aérea, mostró 55, la IgE sérica estaba negativa y los aeroalergenos estaban negativos. La paciente no lograba el control, por eso es importante establecer el control. El ACT me estaba diciendo está en 13, de exacerbaciones 2 en casa y nuevamente ella ya sabía prescribirse la prednisolona, había tomado prednisolona, la función pulmonar seguía obstructiva, las comorbilidades estaban controladas y la satisfacción de la paciente era buena, ya llevaba su vida llena de limitaciones y se sentía feliz. Entonces, probablemente después de estos 7 meses de camino en neumología, que no debería ser esto, la paciente confirmamos el diagnóstico de asma grave porque ya tenemos todos los criterios de esa paciente en asma grave y tocaba irnos al paso 5. ¿Y qué dice el paso 5? Pues ajuste el LABA-X a dosis altas, deje un LAMA, ¿sí? Y fenotipifique su paciente. Y les voy a enseñar a fenotipificar porque es una forma sencilla, digamos que ya está al alcance de todos nosotros. Viendo nuestra paciente con todo este sinnúmero de condiciones, dijimos, vámonos a la fenotipificación y con este diagnóstico de asma grave, que son estos los criterios donde teníamos esa paciente ya al tope del LABA-X, ya no teníamos qué más ponerle. Durante esos casi 7 meses había utilizado los corticoides sistémicos, el ACT continuaba deteriorado, muchas exacerbaciones, más de 2 cursos de esteroides en casa, como les comenté, y la limitación al flujo aéreo, y que habíamos revisado claramente todo lo de las técnicas inhalatorias y la buena adherencia. Entonces nos fuimos a la fenotipificación. ¿Qué es fenotipificar en asma? Que todos los marcadores inflamatorios y las características clínicas de los pacientes asmáticos me muestran un perfil, y ese perfil hay que aprender a hacerlo. Dentro de los parámetros para identificar la inflamación TD2 en asma están los eosinófilos mayores a 150, el feno mayor a 20, la necesidad de los corticoides de mantenimiento y el asma clínicamente dada por alergenos. Cuando no hay T2, pues será un tema de otra charla que hoy en día estamos describiendo, pero miremos esa T2 desde 2 puntos de vista, el punto de vista alérgico y el punto de vista eosinofílico. El inicio tardío, no desestimen el asma en los adultos, porque miren esto, el inicio tardío. Las pruebas de alergia o aeroalergenos negativas como la tenía la paciente, la IgE normal, la poliposis nasal, la rhinosinusitis como la tenía la paciente y unos eosinófilos mayores de 300. Esta paciente cumplía los criterios de ser una paciente T2 eosinofílica. ¿Por qué es importante hablar de los eosinófilos? Porque los eosinófilos son una célula fundamental en nuestros pacientes asmáticos y porque ellos liberan sustancias proinflamatorias dentro de las vías aéreas de muchas enfermedades, en este caso de asma grave, ¿sí? Identificar esos eosinófilos en un cuadro hemático hace que todos ustedes puedan identificar y garantizar de manera temprana el diagnóstico de los pacientes. Recuerden que en Colombia la prevalencia, como en el mundo, la prevalencia
de asma grave es el 10% y la prevalencia dentro de ese 10% de pacientes con este tipo de fenotipo es cercana al 84%, y las características clínicas de esos pacientes es que tienen eosinófilos mayores a 150, que tienen enfermedad al inicio de la edad adulta, que tienen muchas exacerbaciones, más de 2 en un año, que tienen dependencia de esteroides, como era el caso de nuestra paciente, y que tiene un BEF1 bajo en una espirometría. Miren cómo se pone todo rojo cuando yo hablo de un asma eosinofílica grave no controlada en esta paciente. El estudio PREPARE nos mostró que Colombia tiene pacientes con este tipo de fenotipo y de asma, un fenotipo eosinofílico y un fenotipo de asma grave no controlada. Como habíamos dicho ahorita, el tratamiento basado y dirigido a la fenotipificación en estadios de asma grave, severa o asmas avanzadas, pues hace que tengamos unas terapias dirigidas que se le proponen a los pacientes y que probablemente van a cambiar el rumbo de la vida de los pacientes. Los eosinófilos, como lo mencioné, son un marcador que muestra una buena sensibilidad y una buena especificidad, y lo tenemos en esta curva ROC, por encima incluso del feno o por encima de la periostina, que no tenemos. Y es importante que nosotros, cuando identifiquemos a estos pacientes, pues probablemente hagamos o generemos el acceso rápido de nuestros pacientes hacia los expertos en cuidado respiratorio, porque la mayoría de los estudios, en este que estamos mostrando aquí, el estudio publicado en Asma en el 2018, muestra que la no remisión de los pacientes como nuestra paciente el día de hoy está relacionada con un sobreuso de SABA, y que usar más de 3 caníster al año de salbutamol en estos pacientes incrementa el riesgo de las exacerbaciones, incrementa la hospitalización, incrementa la mortalidad. Por eso es que llamamos un concepto de asma potencialmente fatal cuando el paciente tiene este sobreuso de SABA. Y por el otro lado, el usar corticoides, que ya está cuantificado, porque varios estudios en asma ya han ido cuantificando qué cantidad, 0.5 gramos a 1 gramo durante un año equivale a factor de riesgo para cataratas, accidente cardiovascular, neumonía, diabetes mellitus, insuficiencia renal y osteoporosis, como lo ven ahí. Entonces, ese retardo se ve en esa manifestación de los pacientes. Cuando se hacen revisiones del tema, nos encontramos que cerca del 39% de nuestros pacientes en Latinoamérica tienen sobreuso de corticoides, de corticoides orales, y esto está directamente relacionado, como en el caso de nuestra paciente, en un asma grave y en un asma que no va controlada. Entonces, ¿qué hicimos con la paciente? Muy sencillo, ubicar la guía GEMA 5.3, que se actualiza cada año, identificar ese fenotipo del paciente a través de los eosinófilos en sangre. Recuerden que teníamos 3 kits de eosinófilos en sangre, donde tenía más de 300, un feno que estaba en 55, y los eosinófilos en esputo no los estamos utilizando porque créanme que es una técnica dispendiosa que nos limita, digamos que la experticia, la realización de ellos. Entonces nos fuimos con esos parámetros hacia nuestra paciente, que tenía una prueba de aeroalergenos negativa y una IgE baja. Entonces probablemente esa paciente necesitaba de estos digamos, terapias biológicas que habían ahí. Nos ubicamos en estas terapias y nos ubicamos al final del algoritmo, y definitivamente, antes de enviarle esteroides más a nuestra paciente y de deteriorar esta paciente más desde el punto de vista de su salud, nosotros en Colombia hoy en día tenemos 4 terapias biológicas. Quien le abrió la puerta y las posibilidades a los pacientes con las terapias biológicas en asma fue el omalizumab, utilizado desde el 2016. Luego vino benralizumab en el 2018, posteriormente mepolizumab y dupilumab en el 2019. Digamos que el benralizumab hace un bloqueo de la interleucina 5, por lo tanto genera una depresión de los eosinófilos. No me voy a detener aquí en el mecanismo de acción, están descritos todos dentro de las distintas rutas. Ahí vemos la guía GINA, la guía RS-ATS y la guía ALAT. A mí me gusta y me pareció para este caso traer la guía ALAT porque esa fue con la que direccionamos la terapia, donde nos dice asma grave eosinofílica con eosinófilos más de 150, el benralizumab cuando hay eosinófilos por encima de 300 pudiera ser una opción terapéutica.
Entonces direccionamos la paciente hacia esta terapia, además de todo lo que traía. Recuerden que era una paciente que traía formoterol, budesonida, lama, todas estas cosas. Entonces esta terapia es 30 miligramos en una jeringa en autoinyector cada 4 semanas, las primeras 3 dosis y luego cada 8 semanas, y luego valoramos la respuesta como en cualquier terapia biológica. Esa respuesta la valoramos entre 4 a 6 meses a través de los síntomas, de los cuestionarios, y vamos a mirar cómo venía nuestra paciente después de la aplicación de la terapia. Entonces tenemos una CT de 23 de 25, muy buen control, seguía con el formoterol budesonida 320 2 veces al día. Tropio, recuerden que el LAMA hace parte del paso 5, la terapia MAR no la había necesitado, o sea, no teníamos dosis extras de esteroides inhalados, el TAI continuaba en 50 puntos, continuaba en su programa de rehabilitación, nutrición, una reducción de 1 kilo más de peso, 4 kilos, los eosinófilos, recuerden que son terapias que depletan los eosinófilos, el feno en 12, la IgE en 23 y la espirometría, un dato interesante que recuerden que era obstructiva moderada, ahorita estaba normal. Entonces, importante, el benralizumab no solamente logra el control del asma en nuestros pacientes, sino que tiene otros desenlaces interesantes a través de los estudios de todos estos años. Nos ha mostrado una reducción de las exacerbaciones, una mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes y una mejoría en la reducción de los corticoides o el uso de corticoides sistémicos que hay veces pasamos todos nosotros por alto. Tenemos claramente documentado el uso de la terapia dentro de una gran cantidad de estudios clínicos, y pues todos estos estudios clínicos que ustedes están viendo con estos desenlaces están rodeando a nuestra paciente y están haciendo que nuestra paciente esté viviendo su vida adecuadamente, con control total de su patología, y esto le permite pues nuevamente estar muy bien. En conclusiones de esta conferencia, entonces, el asma es una enfermedad que requiere llevar una estrategia organizada, como la vieron aquí, basada en el control y en los pasos terapéuticos, con lo cual se logran las metas clínicas que uno quiere en nuestros pacientes. El diagnóstico de asma, digamos que debe basarse en medidas objetivas de afectación funcional, y la espirometría es esa prueba que nos sirve para identificar funcionalmente cómo están nuestros pacientes. Se recomienda establecer el fenotipo de asma en los pacientes con asma grave no eosinofílica a través de unas características clínicas que hoy las vimos en la paciente, de los eosinófilos en sangre, de la IgE y del feno. La identificación del fenotipo eosinofílico en asma pues conlleva hacer un diagnóstico diferencial con implicaciones pronósticas, y el benralizumab es una terapia biológica que nos lleva a la remisión de las exacerbaciones, a la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes, a la recuperación de la función pulmonar como lo vimos en los pacientes, al desmonte de los corticoides sistémicos, que todos ustedes son internistas y saben mejor que yo cuáles son los efectos, y tiene un perfil de seguridad a corto y largo plazo adecuado en los pacientes. Los últimos 4 minutos se los voy a mostrar en una diapositiva, no sé, una diapositiva que tiene un QR, o estará al principio. Bueno, mientras que ellos van poniendo la diapositiva, es un código QR que AstraZeneca ha elaborado de una plataforma donde ustedes pueden ingresar con ese código QR, dar aceptación y confirmar, establecer que son médicos de Colombia, y con solo 4 preguntas, como son si el paciente ha tenido exacerbaciones, si el paciente ha tenido exacerbaciones y hospitalizaciones en unidad de cuidados intensivos por causa de su asma, si ha requerido SABA, cuántos inhaladores ha utilizado de SABA, o sea de salbutamol, porque nosotros en Colombia no tenemos albuterol, y qué tanto ha utilizado corticoides sistémicos durante el último año. Inmediatamente esa estrategia de Referent AI los va a llevar a un dato que les va a decir: es mejor que este paciente consulte a un experto en asma. Esta charla está dedicada a todos los pacientes que nosotros vemos que no viven sus vidas por estar limitados con la función pulmonar, limitados con muchos síntomas como los traía esta paciente. Tenemos que cambiar la vida de nuestros pacientes. Muchas gracias.
ver si aparece el código. Doctor Ángela, muchísimas gracias. Como se los prometimos en la mañana, íbamos a traerles muy buena información clara, precisa, del día a día. Mira lo que vimos en la mañana de tromboembolismo pulmonar, unos eventos muy cambiando la vida, y lo que acabamos de ver en asma, pues vale la pena estar aquí y ver cómo podemos ayudar a los pacientes a respirar mejor. ¿Sí apareció el código? ¿El QR? Bueno, lo vamos a poner después. Entonces, ahora vamos a continuar en el mismo enfoque de asma, pero miren que nos acabaron de hablar de unos modelos de un asma severa. Ahora pensemos en el asma moderada. ¿Será que podemos intervenir a ese paciente que de pronto no viene a esta conferencia porque el aire acondicionado le produce muchos síntomas? Entonces tenemos la respuesta, y para eso nos va a acompañar el doctor Héctor Paul, quien es egresado de Medicina de la Universidad del Bosque, como médico cirujano especializado en gerencia de auditoría en salud de la Universidad en Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y además es especialización en medicina interna y neumología en el Hospital San Pedro en Logroño, España. Es magíster en hipertensión pulmonar, recertificado en neumología por parte del CAMEC, es miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax y además de la Asociación Europea, Española y Americana de Neumología. Además les voy a contar una cosa, es otro gran amigo, y yo veo diferentes generaciones hoy. Había un programa que se llamaba El Renegado, no sé si alguno lo conoce, de una moto. La moto del Renegado es un triciclo al lado de la moto del doctor Héctor Paul, que lo ven, es un tremendo motero. Bienvenido. Gracias, mi doctor. Hola, doctor Manuel, usted como siempre me pone en evidencia y me hace sonrojar. Pues la verdad, una de las pasiones, y a propósito, ¿me colaboras por favor con la presentación? Este es mi conflicto de intereses. Y a propósito del comentario, les cuento que en una de esas rutas por las vías del Atlántico, visitando un hermoso municipio que se llama Luruaco, que ustedes bien conocen, en una de las paradas fuimos a comer arepita en Luruaco, y una de las, pues la que fritaba las arepas y hacía las arepitas, María, ella me dijo: ¿usted tiene pinta de cachaco? Yo le dije: sí, yo soy Rolo, yo soy de Bogotá. ¿Y usted qué hace? No, pues yo soy médico. Oiga, a propósito, doctor, resulta que yo vivo apretándome, yo me aprieto mucho y uso el salbutamol, pero eso realmente a mí no me hace. Yo me hago y no logro controlar, vivo apretada, realmente no tengo vida, vivo tosiendo y la verdad no sé qué hacer. Yo le dije: ¿usted qué seguro tiene? Me dijo: yo tengo Cosalud. Ah, bueno, listo, no hay ningún problema, yo la puedo atender porque yo tengo un programa en Cosalud de POC y asma y la podemos atender. Y así fue, empecé a ver a María. María es una paciente de 57 años que ha sido asmática toda su vida. Ella ha sido sintomática, con síntomas variables durante el tiempo, especialmente en épocas de mucha lluvia, y usa salbutamol, beclometasona, bromuro y pratropio, ha pasado por todos los inhaladores. ¿Cómo debemos hacer el enfoque de ella? ¿Qué debemos hacer si es una paciente que es muy sintomática y no logra el control de su enfermedad? Pues tenemos dos iniciativas, dos guías que nos ayudan al enfoque de estos pacientes que ustedes ya muy bien las conocen. Pues la Estrategia Global para el Tratamiento y Prevención del Asma, la GINA, y tenemos la guía GEMA, que es la guía española para el manejo del asma. Estas las conocidas, porque hay muchas otras. Básicamente, entre una y otra, pues el enfoque es muy parecido. Una define el asma como la bien conocemos: síntomas persistentes, sibilancias, opresión en el pecho, tos, dificultad respiratoria, cambios a nivel espirométrico, limitación al flujo aéreo,
que es variable y que en algún momento puede llegar a ser irreversible. GEMA incluye otro punto muy importante, que son los fenotipos. Aquí ya empezamos a hablar de la fenotipificación de los pacientes, teniendo en cuenta sus características, aunque tengan síntomas similares, tienen características y origen de su enfermedad diferente. Por eso la diferencia importante en un paciente y otro. Aquí GEMA también habla de la limitación al flujo aéreo, obviamente medido por las pruebas. ¿Cómo se hace el enfoque entonces de estos pacientes? Cada una de estas guías te muestra un camino que debes seguir. Dependiendo del que tú escojas, uno será más sencillo de interpretar o más complejo. Tú puedes tener y escoger la guía que mejor te parezca y que sea más fácil para tu comprensión y aprendizaje. Por ejemplo, este es el algoritmo diagnóstico de Gina. Ella básicamente te dice, tiene síntomas característicos de un paciente asmático. Si tienes esas características y tiene una historia conocida de asma, este paciente ya ha recibido tratamiento con corticoide inhalado o no lo ha recibido. Si definitivamente lo ha recibido y no se logra control, hazle las pruebas, tiene una espirometría, un flujo pico, tiene las características de un paciente con una espirometría compatible con asma, y si es el caso, empieza el tratamiento. Tú puedes tener en cuenta la espirometría, que es muy sencilla de hacer, o puedes hacer mediciones de pico flujo que probablemente no lo hagamos tan frecuentemente. Ahora bien, si vemos el algoritmo de la guía GEMA española, para mí es más sencilla de interpretar, está más organizada, mejor estructurada. Simplemente tienes que fijarte, es un paciente que tiene síntomas de asma, le haces la espirometría, siempre espirometría pre y post broncodilatación, puedes tener dos resultados, puedes tener una relación de B1 sobre capacidad vital forzada normal o con un patrón obstructivo. Si tienes un patrón, una relación normal, pues te tienes que ir hacia la respuesta broncodilatadora. Entonces aquí la GEMA incluye no solamente el cambio que se produce a través del BES1 mayor del 12% en el porcentaje de cambio y los 200 mililitros, sino que incluye el concepto de la nueva interpretación espirométrica que tiene que ver con esa ecuación de porcentaje de cambio, que antes se hacía teniendo el BES1 únicamente, tanto pre y post, sobre el cociente de BES1, pero ahora incluye el valor de referencia como denominador para definir que ese porcentaje de cambio debe ser mayor al 10%, tanto de la capacidad vital forzada como del BES1. Si eso se da, estamos ante un paciente con asma. Si tienes la posibilidad de hacerle un flujo expiratorio pico y ese cambio durante ese tiempo de medición, aproximadamente 3 semanas, te da más del 20%, también podemos tener diagnóstico. Y si todavía tienes la opción de hacerle feno a este paciente y tiene más de 40 partes por billón, también tienes diagnóstico. Entonces, independientemente si la espirometría te sale con una relación normal, tú puedes también llegar a ese paciente asmático. Y si definitivamente tiene un patrón obstructivo y también cumple con todas estas características, pues ya tenemos claro que es un paciente con asma. Este cuadro pues ya es muy bien conocido por ustedes. Este cuadro nos habla de los steps, pasos de tratamiento en Gina con respecto al tratamiento del asma. Y dependiendo de la ubicación que se encuentre este paciente en el step, nosotros lo clasificamos en un paciente leve, moderado o grave. Entonces, ahora la iniciativa Gina y la guía GEMA nos hablan que el paciente con asma moderada es aquel que se encuentra entre paso 3 y 4 de Gina, o se encuentra en el paso 3
o 4 de GEMA. No vamos a profundizar en los pacientes con asma leve, ni tampoco con asma grave, porque ya la doctora nos ha hablado sobre el tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Nos vamos a centrar principalmente en el paciente con asma moderada, ese paciente que está en el intermedio, ese paciente que en ocasiones no sabemos si debemos prestarle más atención que el paciente leve o igual atención que el paciente grave. Siempre genera controversia qué vamos a hacer con estos pacientes, porque están en ese paso que realmente no sabemos si se va a volver leve o si se va a volver un paciente grave. Este esquema siempre te va a proponer 2 líneas de tratamiento, los 2 tracks, un track 1 y un track 2. En el caso del paciente con asma moderada, la base del tratamiento del track 1 será el corticoide inhalado más el beta-2 agonista, y dependiendo de la dosis será 3 o 4. Si tenemos baja dosis de corticoide inhalado estaremos en 3, y si es dosis moderada estaría en paso 4. Pero la diferencia con el track 1, con el track 2, es el uso de medicación de rescate. Y en esto es donde vamos a hacer y a profundizar en toda esta charla. En el track 1 te dice, tú puedes usar formoterol con corticoide inhalado para uso de rescate, en caso que el paciente necesite hacerse un disparo en algún momento de crisis. Y en el track 2 utilizamos un beta-2 de acción corta, como lo puede ser la terbutalina o el salbutamol. Si nosotros hablamos del track 1, estamos hablando de una dosificación reactiva, que básicamente se define como ese puff o esa inhalación que se hace el paciente dependiendo de su necesidad, basándose en sus síntomas. Y si miramos el track 2, este track 2 que nos dice Gina o nos dice GEMA, básicamente lo que hacemos es tener una dosis fija con un beta-2 agonista de acción corta de rescate, como una dosificación regular proactiva. Entonces, teniendo en cuenta esto, y este es el cuadro de GEMA, la diferencia con respecto a Gina, aquí incluyen el escalón 6. El escalón 6 es prácticamente igual que el 5, la diferencia es que ellos dejan el biológico únicamente a nivel del escalón 6. En Gina, en 5 tenemos el tratamiento completo más el biológico. Y ellos también recomiendan el uso de terapia de corticoide inhalado fija más uso de beta-2 agonista de acción corta de rescate, una terapia proactiva. ¿Cómo sabemos si María está controlada o no está controlada de su asma? Ella es una persona que vive tosiendo, con dolor en el pecho, se aprieta, disneica. Eso sí, hace unas arepitas buenísimas y cada vez que va a la consulta me regala una. Entonces no a veces pienso, ¿será que me la das pues para que yo la atienda mejor? Pero lo importante es que son sabrosas. ¿Cómo sé si ella está controlada o no está controlada de su asma? La definición de Gina de asma no controlada es un control deficiente de los síntomas frecuentes o un uso de inhalador de rescate más de lo habitual, con una actividad limitada por el asma y un despertar nocturno debido al asma. Es claro que María tiene un asma mal controlada. ¿Cómo puedes de manera objetiva determinar si hay un adecuado control en el asma? Tú puedes entrar a esta página en internet y buscar Asthma Control Test. Puedes hacerle a niños y adultos y el cuestionario te va a arrojar estas preguntas. Con estas preguntas tú puedes saber si el paciente tiene buen control,
control parcial o mal control de su asma. Son preguntas muy sencillas que se basan en sus síntomas, en el uso de su inhalador de rescate y en los despertares nocturnos y la percepción que tiene el paciente con respecto a su control. Dependiendo de la respuesta, te lo va a clasificar en un asma, como les mencionaba, bien, parcial o mal controlado. Ya con esta semaforización, tú ya tienes que empezar a definir cómo vas a enfocar el tratamiento, ubicar al paciente dependiendo del lugar donde le corresponden los steps y decir, este paciente tiene un asma leve, moderada o grave. María quedó clasificada como un asma moderada. ¿Por qué? Básicamente porque ella ya venía utilizando el esquema de asma leve por mucho tiempo y realmente no le funcionó. Ya tenemos que empezar con ella un medicamento controlador regular para lograr ese control. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo del tratamiento para el asma? Principalmente el control de los síntomas, mantener niveles normales de actividad y minimizar el riesgo de exacerbaciones, obstrucción fija de la vía aérea y efectos adversos. Ahora bien, ¿nos vamos por una terapia proactiva, regular y continua o una terapia flexible, variable o MART? La terapia MART o flexible, variable es aquella que te propone Gina en el track 1 y es la que te dice, use un formoterol budesonida para que el paciente lo use cada vez que se sienta apretado, cada vez que tenga tos o tenga síntomas respiratorios. Úselo a demanda. Es una terapia que está basada en la percepción del paciente. El paciente percibe que se siente mal y usa su inhalador. ¿Cuál es el problema? Y seguramente ustedes lo han visto mucho en su consulta. Estos pacientes perciben la disnea o la sensación de disnea y lo asocian con su asma y muchas veces esa sensación de disnea es de otro origen y en ocasiones hacen abuso de sus inhaladores. La terapia proactiva regular o continua se basa más en el juicio clínico, dejar un medicamento controlador fijo y únicamente dejar un medicamento de rescate cuando el paciente realmente lo requiera. La dosificación regular proactiva tiene una amplia evidencia y ha demostrado que la combinación de la mascorticoide inhalado más un SABA a demanda, que sería paso 3 a 5 de Gina, al igual que GEMA, trata la fisiología subyacente y la sintomatología del asma. Más adelante vamos a profundizar con algunos estudios. Si es regular, tenemos un paciente que disminuye la confianza del autocontrol de los síntomas, es decir, se va a fijar menos en ser sintomático y minimiza el riesgo de tratamiento de abuso. Entonces, Gina recomienda en el track 1, nos dice, use una terapia reactiva, terapia MART, para el control de los pacientes. El track 2 nos dice, haga una terapia proactiva, dosis regular, para un mejor control de sus pacientes. ¿Cuál sería para ustedes el track ideal? Vamos a intentar hablar un poco de la evidencia que tenemos con respecto a estas terapias. En este artículo publicado en la New England Journal of Medicine, tenemos que en pacientes con asma moderada, la combinación de formoterol budesonida a necesidad demostró varias cosas. Un estudio multicéntrico, randomizado y doble ciego, donde básicamente se hicieron 3 líneas de tratamiento. Después de que el paciente venía en el proceso de enrollamiento y venía únicamente con terbutalina a necesidad, dividieron a los pacientes en 3 líneas. La primera, placebo,
2 veces al día y dejaron terbutalina a necesidad. Segunda línea, placebo, 2 veces al día y dejaron formoterol budesonida a necesidad. Y la tercera línea dejaron budesonida como terapia regular y terbutalina a necesidad. ¿Qué demostró este estudio? Que en pacientes con asma leve, porque fueron los pacientes con asma leve estudiados, formoterol budesonida a demanda proporcionó un mejor control de los síntomas comparado con terbutalina a razón necesaria, pero fue inferior con respecto al riesgo de exacerbaciones comparado con budesonida de mantenimiento. Ahora, ¿cuál es la propuesta terapéutica del estudio? Si usted tiene un paciente al cual tiene que darle la instrucción de uso y le dice al paciente, basado en la terapia proactiva, siga usando su inhalador de fijo, lava más corticoide inhalado, que sería en este caso formoterol budesonida o cualquier otro inhalador, fluticasona bilanterol o cualquier otra combinación salmeterol fluticasona, fijo, y deje un inhalador de rescate como un SABA. Pero en pacientes leves, al cual fue enfocado este estudio, la budesonida como medicamento controlador mostró mejores resultados como terapia fija más salbutamol comparado con dejando solo el formoterol budesonida de rescate. Entonces, la gravedad del asma se determina mejor por la cantidad de medicamento necesaria para alcanzar y mantener un control. ¿Qué instrucción recibe un paciente del médico que prescribe tratamiento regular y continuo de forma proactiva? Todo aquel paciente que no esté controlado hay que valorar la adherencia al medicamento, el uso correcto del inhalador, comorbilidades y aquellos que aún no están controlados. Se les corresponde iniciar un medicamento controlador con corticoide inhalado y beta-2 agonista, un LABA más corticoide inhalado y dejar un medicamento de rescate. Este sería el tratamiento proactivo. Ahora, formoterol budesonida necesidad versus budesonida mantenimiento en asma moderada. Ensayo multicéntrico, doble ciego, de 52 semanas, involucró 12 pacientes de 12 años o más con asma leve y asignados aleatoriamente también para manejo con budesonida formoterol, según necesidad y terapia de mantenimiento con budesonida. ¿Qué demostró? Como lo ven ustedes en la gráfica. La primera gráfica, probabilidad de exacerbación moderada a severa, con los dos no hay diferencia, pero con respecto a la percepción de síntomas, tanto de opresión torácica, sibilancias, tos, etcétera, le fue mejor a la terapia proactiva con respecto a la terapia reactiva. Entonces aquí ya estamos hablando de un concepto, la percepción que tiene el paciente con respecto a sus síntomas. ¿Y por qué es necesaria la dosificación regular? Es necesaria para hacer un abordaje de la inflamación subyacente. Es importante para cambiar la percepción del paciente con respecto a sus síntomas y también para reducir el riesgo de exacerbaciones. Los regímenes de dosificación intermitente tratan solamente la percepción que tiene el paciente con respecto a sus síntomas y las exacerbaciones, de igual manera que la proactiva, pero el paciente mejora esa percepción con una terapia proactiva. Estas son las guías que promueven la terapia proactiva en los pacientes con asma, que como se dan cuenta son varias, incluida la guía GEMA y la guía inglesa. Este estudio fue un estudio multicéntrico en varios países donde cogieron a los médicos y a los pacientes para hacerles un interrogatorio con respecto a cómo están tratando sus pacientes la percepción que tienen de sus síntomas y sus exacerbaciones. Es el APARENT 2. Los médicos indicaron que la mayoría de sus pacientes tenían asma leve, o sea, era la percepción del médico con respecto a la clasificación del paciente.
y el paciente percibía que la gravedad de su asma era un asma moderada. Aquí la conclusión es que la percepción que tiene el paciente es diferente a la percepción que tiene el médico cuando se hace la evaluación. Entonces vuelve a estar nuevamente la percepción de los síntomas en el paciente asmático. Esta pregunta, por favor clasifique los pacientes objetivos en el orden de mayor a menor importancia. Y la pregunta es, en general, los médicos siguen priorizando el control de los síntomas frente a la reducción de las exacerbaciones como objetivo más importante en el tratamiento del asma. La respuesta de los médicos es mejor control de síntomas, primero y segundo la reducción de exacerbaciones, asma de cualquier gravedad y asma moderada. Ahora, se le pregunta al paciente, clasifique según su punto de vista de mayor a menor importancia los siguientes puntos de tratamiento. El paciente percibe que tiene un peor control de asma, se clasifica como asma moderada y le da más importancia a los síntomas que las consultas. Ahora, siguiente pregunta, ¿qué opción de tratamiento consideraría inicialmente para los pacientes con asma moderada, severa o severidad fluctuante? La gran mayoría de médicos prefirió una dosificación regular con un corticoide inhalado y un LABA más un SABA inhalado, a diferencia de la terapia reactiva. Hasta el 71% de los pacientes encuestados preferían terapia regular proactiva, es decir, track 2. ¿Cuál fue la respuesta de los pacientes? En la pregunta, cuando se le recibió el método MAR para su asma, ¿se le recetó también un inhalador de alivio de rescate? ¿Ustedes creen cuál fue la respuesta? Terminaban solicitando el salbutamol de toda la vida, a pesar del uso del formoterol budesonida. Hasta el 67% de los pacientes con MART necesitaron adicionalmente terapia con salbutamol. Con respecto a los médicos, cuando se prescribe la terapia MAR, hasta el 85% de los médicos prescriben SABA en algún momento de la terapia. Es decir, que a pesar que el médico eligió la terapia MAR para el control del paciente, en algún momento volvían otra vez a prescribir salbutamol de rescate. Entonces, ¿cómo respaldan los datos de APARENT 2 el enfoque de la terapia regular proactiva? Primero, que los médicos y los pacientes priorizan los síntomas más que las exacerbaciones. Y en el estudio Sigma demostró que es superior el uso de un corticoide fijo más un SABA para disminuir la mala percepción que tienen los pacientes con sus síntomas. También prefieren el enfoque de dosis regular proactiva, dando obviamente mayor importancia tanto a los síntomas como a las exacerbaciones. Y adicional a eso, los pacientes que terminaban con terapia MART, en algún momento terminaban usando una terapia con un beta-2, como el salbutamol. Entonces, básicamente lo que dice aquí es que Gina, a pesar de que le da a usted esas dos opciones, usted es libre de escoger. Usted decidirá si María se va a beneficiar mejor con una terapia fija más un medicamento de rescate, o le va a dar el formoterol budesonida para que se haga sus medicamentos de rescate en el momento que lo solicite. María terminó con un inhalador fijo, terminó con su terapia regular proactiva y en este momento está controlada su asma moderada y el uso de salbutamol lo tiene ocasional, pero ha logrado usarlo tan poco que ya prácticamente cada vez que yo voy al Uruaco a visitarla me dice, doctor, ese salbutamol si lo uso 1 o 2 veces al mes es mucho. Muchas gracias.
Paul, muchas gracias. Bueno, por temas de tiempo creo que tenemos espacio solo para una preguntita. No sé si alguien tiene alguna duda específica sobre algún tema. Entonces, muchas gracias por la compañía. Esperamos que haya sido satisfactorio. Los invitamos al break y después continuará la segunda fase de este bloque respiratorio. Gracias a todos por acompañarnos. Por favor, recordar el código QR. Los que no han salido lo pueden escanear, por favor. Les agradecemos mucho. Es importante. Y contestar las preguntas que están ahí, que les va a generar el código.